está? Bienvenido a una emisión más de Universo Laboral, una producción del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y la Asociación de Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán. Como usted sabe, cada semana tocamos temas de relevancia para la sociedad en el ámbito del trabajo. El día de hoy no es la excepción. Estaremos tocando el tema del reparto de utilidades y para ello tenemos invitados muy especiales. Nos acompaña el maestro Rigoberto Duarte del Colegio de Contadores del Estado de Michoacán, Abelardo Pérez Estrada, que ya es nuestro especialista de casa en el tema empresarial, y como cada miércoles, nuestro anfitrión, el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera, presidente de Abogados Laboralistas, a cargo del panel. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, maestra Carla. Pues darles una gran cordial bienvenida a todo nuestro auditorio que el día de hoy nos acompaña y principalmente a nuestros invitados que también hoy vamos a compartir algunas reflexiones sobre este tema, pues que es algunos de los que hace falta difundir un poco más entre la comunidad. Hoy comentaremos esta cuestión de los derechos de los trabajadores y de los patrones en materia de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, que bueno, pues esto es un derecho que está previsto en la fracción 9 del apartado A en el artículo 123 constitucional, y pues que tiene por finalidad pues hacer una redistribución de la riqueza en la cual pues también los patrones tienen ciertas obligaciones y que el día de hoy pues el maestro Rigoberto pues nos va a compartir también algo relacionado con el ámbito fiscal. Maestro Rigoberto, ¿qué nos puede compartir en relación con este tema que pues es una necesidad de informarlo a la sociedad? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos. Bueno, dentro de lo que cabe señalar de la participación de los trabajadores en las utilidades, es importante considerar, de acuerdo a lo que comentabas, Luis Fernando, que de alguna forma es verdad que la idea es hacer un reparto de utilidades que obtienen las empresas. Aquí, como bien lo mencionas, el artículo 123 de la Constitución le da ese derecho a los trabajadores y lo asienta en el 127 de la Ley Federal del Trabajo. De esta forma, nos da lineamientos de cómo debemos de hacer esta distribución de utilidades, de tal forma que la propia ley del impuesto sobre la renta también considera la importancia de que se debe de redistribuir la riqueza y a su vez también la condiciona. Qué importante es mencionar este tema porque los trabajadores que se encuentran en las empresas tienen la necesidad también de sentirse útiles dentro de su propia empresa. El reconocimiento que se le da a los trabajadores se encuentra en ley, de tal forma que no puedes eludir este tema y no considerar el querer quedarte con un dinero que se encuentra como parte de las utilidades de estas personas. Hay que entender también que existe una comisión especial dentro de las empresas que se debe de dirigir para distribuir estas utilidades. Como bien lo dije yo, el 10% se encuentra tipificado por una comisión que cada 10 años se reúne para poder determinar este porcentaje mínimo, porque también les quiero comentar que para efectos del impuesto sobre la renta es el único que te está tomando en cuenta para poderlo hacer deducible de impuestos para los patrones. ¿Qué es lo que quiero llegar a esto? Porque hay una parte que se encuentra exenta para efectos del impuesto sobre la renta. Para esto, ¿qué es lo que tiene que hacer la comisión? Para el reparto de las utilidades junto con el patrón, un representante del patrón, se juntan y verifican la declaración anual que se presenta para personas morales en el mes de marzo y para las personas físicas en el mes de abril. De tal forma que la ley te maneja que tienes 60 días para distribuir esta utilidad. Después de esto, se ponen de acuerdo en los primeros 10 días, tanto estas comisiones, para determinar las bases que se van a distribuir, los importes y cuáles son los trabajadores que tienen derecho. Estos trabajadores, a su vez, se encuentra también seccionado en la propia ley que hay algunos trabajadores, como son los de confianza, que tienen derecho única y exclusivamente
a que se les pueda dar un 20% en cuanto a su salario. Perdón, déjenme adelantar un poquito. ¿Cómo se distribuye la PTU? Se divide en dos secciones. La PTU, ese 10%, se divide en dos secciones. La primera sección se divide entre los días trabajados de los trabajadores y la otra mitad se distribuye con un cálculo igual, pero basándonos en el salario que perciben los trabajadores. Como ustedes saben, los trabajadores de confianza tienen el derecho también de estar dentro de la comisión, pero está topado. Tenemos que verificar el salario que tiene un trabajador, el salario más alto o de un rango. Tienen derecho, si los trabajadores de confianza ganan más, ellos nada más pueden tener su salario topado más un 20% del salario más alto del que se encuentra en la empresa. De tal forma que de esta manera no le voy a quitar, como los trabajadores de confianza no se van a llevar la parte más grande del pastel que se distribuye. De esta forma se hacen ese cálculo. ¿Qué es lo que buscamos entonces? Encontrar un equilibrio para que todos tengan ese derecho. De tal forma que se tiene que distribuir dentro de ese beneficio dentro de los 60 días siguientes. Creo que es la parte más importante en términos generales de lo que es la PTU. Más adelante les voy a comentar otros detallitos. Gracias. Pues sin duda, este es un tema que tendremos que ir clarificando, porque efectivamente existen muchas dudas sobre si es un derecho, es una obligación, y pues bueno, la misma Constitución lo determina y por tanto es un derecho irrenunciable. Pero en la práctica, ¿qué está sucediendo? ¿Realmente se está cubriendo esta participación de las utilidades de los trabajadores en las empresas, maestro Abelardo? Según nos comentaba por ahí algunos trabajadores, es que hay varias empresas que no nos pagan porque no tenemos sindicatos y no hay a quien le ponga el patrón a la vista la declaración anual para poder saber si hay una posibilidad de utilidad repartible. Entonces, pues, ¿qué sucede en la práctica, maestro Abelardo, que nos pudieras comentar tu experiencia? Sí, totalmente. Mira, sí es algo que se hace, sí es una práctica normal que se hace dentro de las organizaciones. Sin embargo, creo que hay una serie de factores que nos llevan a la realidad desde donde dice la ley y desde donde surge el tema del reparto de utilidades, que por supuesto es un derecho y además está comprobado que las empresas que más hacen reparto de utilidades pues son los que tienen menor rotación, mayor compromiso, etcétera, porque hacen a los trabajadores, los hacen formar parte de las organizaciones. Sin embargo, creo que la realidad hacia donde nos hemos ido llegando en el sistema laboral aquí en el país es que muchas de las empresas que tenemos algún sindicato y que los sindicatos no evolucionaron, algunos de ellos, por supuesto, que no evolucionaron al mismo ritmo, pues siguen con una visión distinta y eso pues merma las utilidades de una empresa porque incrementa el costo. Eso aunado a un tema de globalización, a un tema de competencia, bueno, obviamente 2020, el tema de la pandemia, que más adelante hablaremos del impacto de la pandemia en el reparto de utilidades en este año. Evidentemente, lo que ha ido pasando es que se va encareciendo el costo, se va encareciendo la competencia, en nuestro costo de producción, por supuesto, y eso ha mermado mucho el reparto de utilidades. Yo creo, confío y siempre hago un llamado a todos los patrones para que se haga este pago. Sin embargo, algunos otros lo que están haciendo es que durante el proceso mensual, pues ya están adicionando salario, están haciendo un incremento a los trabajadores por productividad, porque no nos olvidemos que el reparto de utilidades es el resultado de la rentabilidad de una organización. Entonces, muchas veces cuando nos esperamos un año para hacer el pago de las utilidades, pues a lo mejor ya es gente que no está en la compañía, o a lo mejor ya es gente que no vivió el momento de opulencia o no participó en la misma manera en la generación de riqueza o de utilidades de una organización. Entonces, la práctica que yo he estado viendo, no para sustituir, sino para incrementar el bienestar y la felicidad, alegría, poder adquisitivo del personal en las empresas. Además, yo creo que ha habido algunas otras prácticas que se están haciendo dentro de las organizaciones que si quieres después del corte ahorita te cuento.
Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a un corte, maestra Carla. Pero antes de irnos a la pausa, quiero recordarle nuestras redes sociales, Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán en Facebook. No tardamos nada, no se vayan. Gracias por continuar con nosotros en Universo Laboral. Antes de irnos a la pausa, estábamos hablando sobre el reparto de utilidades, pero para ello regresamos al panel con el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera. Muchas gracias, maestra. Bien, pues ante este escenario que nos plantea el maestro Abelardo, maestro Rigoberto, fiscalmente tiene ese impacto de cubrir la participación de las utilidades de las empresas aumentando salarios? ¿Se tendría por cumplido o compensado de alguna manera? Mira, yo considero que estoy de acuerdo con el maestro Abelardo lo que comenta en el sentido de darle más a los trabajadores, porque hay muchas empresas que no es el caso. El Colegio de Contadores siempre ha estado a favor de apoyar a los trabajadores, darle los mejores consejos a los patrones con la intención de que hagan lo más equilibrado y justo. En este sentido, acordémonos que el hecho de darles un mejor sueldo a los trabajadores, donde les va a impactar, es en dos formas. La primera es que cada 7 días o 15 días van a recibir algo más en su bolsillo, pero al final del día les va a ayudar para su pensión. Acordémonos que nosotros que dependemos de una pensión, tarde que temprano la vamos a requerir. Este es uno de los principales efectos que tiene el hecho de no darles mucho presupuesto en sueldo a los trabajadores. ¿Por qué? Porque tenemos un costo arriba del 40% entre el Seguro Social, Infonavit, cesantía y vejez, el 3% sobre nóminas que nos afecta, más aparte la carga de impuestos. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una nómina también tenemos algunos derechos, pero está topado por la ley del impuesto sobre la renta. Hay prestaciones que tenemos internas que nos da la oportunidad del Seguro Social, la ley del seguro, que podemos aplicar en nómina. Pero Hacienda, la Secretaría de Hacienda en su ley del impuesto sobre la renta, nos topa y nos dice, ¿sabes qué? Eso no es deducible. Entonces, por más que queremos ayudar al trabajador, nos dice, oye, auméntale el sueldo. Ok, lo hacemos, se lo aumentamos, se lo damos. Pero ¿qué pasa? Repercute en el impuesto sobre la renta. No sé si sea malo lo que voy a comentar, pero es importante que el público lo sepa. Los que más pagan impuestos, este país se sostiene con el impuesto sobre la renta que se le retiene nómino a los trabajadores. Ellos no tienen opción de deducciones en las declaraciones anuales más que sus propias deducciones personales, que son gastos médicos, honorarios, hospitalarios, algún seguro de vida que tengan o algún aparato ortopédico. Pero si nos damos cuenta, ahí también está topado a un 10% de sus ingresos anuales. Entonces, los trabajadores son los que más indefensos se encuentran en este sentido. Espero no hacer una revolución con mi comentario, ¿verdad? Pero creo que todo el mundo debe de saberlo. Hemos encontrado algunos ejecutivos bancarios o algunos administradores de alto calado que les pagan un promedio de $1 millón al año y resulta que en puros impuestos a ellos directamente anda sobre $300,000, un 30% de puros retenciones entre impuesto sobre la renta y el seguro social. Y cuando lo que les llega a su bolsillo son $700,000. Entonces te preguntas tú, bueno, al final del día, si yo les doy una PTU más alta o más baja, ¿en qué les beneficia a ellos? Pues sí, eso es bueno darles a saber a los trabajadores que ellos están teniendo un derecho por haber contribuido al crecimiento de una empresa. Pero, ¿cómo podríamos hacer esto más factible? Apoyo el comentario del maestro Abelardo en que debe de pagársele una productividad y que esta a su vez en ley del impuesto sobre la renta, esa productividad no cause el impuesto sobre la renta sobre ese crecimiento. De esta manera realmente ayudaríamos a los trabajadores. En el Seguro Social, ¿qué es lo que pasa? En el Seguro Social también, a partir de este momento,
ha cambiado la ley del Seguro Social y en los próximos años va a ir creciendo la carga patronal para el pago del Seguro Social y a los trabajadores, afortunadamente no se lo hicieron, no creció el porcentaje de retención, pero para el efecto del patrón, la carga se está haciendo cada vez más grande. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Tocando el tema, pues muchas empresas hace más de 22 años empezaron a crear las famosas outsourcing. Estas outsourcing hicieron un trabajo sucio al quitarle a sus trabajadores para esto ser las empresas que fueron contratados esos trabajadores para darle servicio a las demás empresas. Este tipo de prácticas, con el paso del tiempo, se fueron dando cuenta que les estuvo afectando en su pensión a los trabajadores, en sus derechos ante el Seguro Social. ¿Qué pasaba aquí? Que el caso de que él tuviera un accidente, un riesgo de trabajo o una enfermedad general, que nosotros conocemos como algo que no tiene nada que ver con el trabajo, el Seguro Social le daba el 60% de lo que estaba registrado en su nómina, pero de su sueldo nada más. Entonces, muchas empresas que son las outsourcing o las insourcing están manejando este término y les dan el salario más bajo y con puras prestaciones les pagan sus demás derechos. De tal forma que el Seguro Social, si un trabajador un salario mínimo está en 140 pesos, más o menos, le está pagando al Seguro Social un 27% de ahí, cuando en realidad el trabajador se está llevando un salario de 500 diarios, pero disfrazado hasta cierto punto con prestaciones. Entonces las outsourcing se hicieron famosas y empezaron a evolucionar. Tanto el Seguro Social como la ley del impuesto sobre la renta empezaron a hacer modificaciones y poco a poco se fue acotando este sistema. De tal forma que en estos días salió una nueva propuesta, que esa podríamos hablar más tarde de ella, si ustedes me lo permiten. Oh, claro, sin duda que esto es interesante. Vemos que efectivamente las tercerizadoras de servicios, pues prácticamente son quienes están llevando una gran parte de las ganancias y por supuesto, pues es lo que está ahorita en proceso de reforma, que vamos a ver cómo va a quedar en definitiva, que ahorita está en proceso de discusión. Pero sin duda la carga fiscal es importante para el empresario. Esto que pregunté al inicio, maestro Rigoberto, no es que el maestro Abelardo lo haya dicho, pues eso fue una pregunta mía, porque luego vi su expresión, pero la cuestión es que no considero pues que debe de cubrirse el pago de la participación o cubrir esta obligación del PTU con el aumento al salario. O sea, tiene que estar pues desligado de alguna manera para que el patrón también cumpla con esa obligación, porque es una obligación constitucional, legal dentro de la Ley Federal del Trabajo y por supuesto que tendría que hacerse acreedor a montos importantes en multas si no cumple con estas prestaciones. Entonces es todo un proceso que también los propios patrones tienen que cumplir, digo, aparte con toda la serie de cargas adicionales que tienen. Y bueno, qué mejor que escuchar la opinión del maestro Abelardo después de la pausa. Muchas gracias, maestra Carla. Muchas gracias, maestro Luis Fernando, pero antes de ir a la pausa, quiero recordarle que si tiene usted alguna duda, un comentario o sugerencia o necesita asesoría, tanto legal o fiscal, acérquese con nosotros al 44 32 06 34 52. No tardamos nada, no se vaya. Gracias por seguir con nosotros en Universo Laboral. Antes de irnos a la pausa, estábamos tocando el tema del reparto de utilidades. Como usted sabe, Universo Laboral es una producción en colaboración del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y abogados laboralistas del Estado de Michoacán. A cargo del panel, el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera, presidente de Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias, maestra. Bueno, pues sí, vamos a continuar con
con la opinión del experto empresario. Viene, maestro Abelardo, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, yo estoy de acuerdo en todo lo que dicen. La verdad es que muchas empresas han abusado de los outsourcings, ¿no? Yo creo que cuando estamos de este lado del escritorio, cuando somos los empresarios y nos damos cuenta que nos sale carísimo generar empleo, que somos de los únicos países donde pagamos un impuesto sobre la nómina y que cada vez que pagamos una nómina, pues nos sale más caro generar un trabajador que buscar a alguien que trabaje por honorarios o trabaje en freelance o lo que sea. La verdad es que en su momento creo que las leyes en México están hechas para un México que ya no existe, un México que evolucionó y las leyes no avanzaron en esa misma velocidad. Entonces, de repente surge el outsourcing como una buena idea para bajar un poco la presión que hay dentro de una organización, que la organización siga dedicándose al core business y los de afuera o los outsourcing se dediquen a todas esas tareas satélites, y después algún brillante dice, híjole, pues por aquí podemos hacer pagos, aprovechando sindicatos, aprovechando asimilados, etcétera, y se convierte en un abuso que de ninguna forma es justificable, que siempre hemos condenado a las empresas de outsourcing que abusan de los trabajadores o que lo hacen enriqueciéndose a costa de las prestaciones sociales. Creo que eso en su momento se desvirtuó muchísimo y surge en gran medida por empresas abusivas. Sin embargo, también surge orillado por bajar un poco el costo que tiene generar un trabajo aquí en el país debido a la falta de regulaciones adecuadas dadas a la situación actual que vivimos. Sin embargo, creo que es momento, y algunas empresas, y quiero dar la idea muy clara, algunas empresas lo han estado buscando, donde de ninguna forma el hacer un incremento salarial mensual sustituye el pago de utilidades. Pero sí hay un cuestionamiento importante desde el sector empresarial de qué es más importante, pagarle más a el trabajador mensualmente o que se espere un año para recibir un porcentaje de las utilidades de la compañía, que si bien podría haber ido 10 meses bastante buenos, pues noviembre y diciembre se puede caer y entonces se va a ver mermado. La pregunta sería, ¿dónde podemos nosotros como sector empresarial, y ahí ya depende de la calidad de los empresarios, dónde nosotros podemos hacer algo que beneficie a nuestros trabajadores para que nuestra gente, y además la gente clave, la gente productiva, la gente que merece estar, la gente que merece compartir y recibir un poco de las ganancias que están ayudando a generar, hasta dónde es mejor, dada la situación que tiene este país, es mejor dárselo mensualmente, con todo lo que ustedes mencionaron, el incremento en su ISR, el incremento en todo lo que les va a costar, pero también su beneficio a la larga dentro de una pensión. Entonces, yo lo que creo es deberíamos en lugar de estar en el Congreso discutiendo que si el outsourcing, que si se modifica la ley del trabajo, que no sé qué, a lo mejor deberíamos estar pensando cómo hacemos un proceso que sea válido, ¿no? Que sea bien regulado para que no haya abusos, pero cómo mejor hacemos que no sea tan caro generar trabajo para que podamos generar los empleos que este país necesita y no estar buscando generar empleos medio pagados, medio registrados, medio que medio tributen y entonces seguimos siendo un país de salarios bajos o un país donde la gente vive abajo de la línea de bienestar. Entonces creo que deberíamos estar discutiendo ese tipo de temas en alto nivel, o las cámaras empresariales deberían estar discutiendo estos temas en alto nivel para que busquemos entre todos, porque yo creo que es de las únicas formas en que lo vamos a lograr, busquemos entre todos mejorar la situación de nuestra clase media para que puedan tener mayores ingresos y puedan generar consumo que al final va a beneficiar el consumo interno, o que debería beneficiar el consumo interno y generar riqueza, ¿no? Y que se convierta en un círculo virtuoso. Hoy estamos en el país de los aguinaldos, de los repartos de utilidades, es donde generamos picos, depende de los sectores, evidentemente, pero es donde ya sabemos que en diciembre hay lana, en enero no hay dinero, en marzo vuelve a haber dinero. En algunas empresas de gobierno que les pagan algún bono
a mediados de año vuelve a haber dinero. Y entonces vivimos una economía de picos y valles que no permite que podamos generar una estabilidad. Entonces, desde el punto de vista empresarial, deberíamos de pensar en el cómo, obviamente con la venia del gobierno, pero en el cómo podemos mantener una línea de consumo, de crecimiento, de ingreso, de poder adquisitivo permanente, constante, obviamente en crecimiento, para que podamos ir teniendo esta mejora económica. De otra forma, vamos a seguir con reparto de utilidades, con outsourcing, insourcing, como lo que quieras, regulado, y algunas van a desaparecer y algunas van a surgir, pero al final vamos a seguir viviendo la misma realidad donde el empresario gandalla va a buscar cómo darle la vuelta, ¿no? El contador hábil va a decirle, yo te ayudo de esta forma, ¿no? El empresario comprometido y trabajador va a tener bien a sus trabajadores independientemente de las triquiñuelas que se puedan hacer. O sea, eso deberíamos de considerarlo, además de, ya lo platicamos en otros programas, Luis Fernando, el costo que tenemos nosotros como sector empresarial ante la indefensión y la carga de la prueba, ante las demandas laborales, donde pues todo tenemos por perder, ¿no? Entonces creo que si le quitamos todas esas amenazas y esa presión a la generación de empleo, creo que habría mucho más dinero para poder pagar a lo que es importante, que son nuestros trabajadores, y no tener dinero guardadito por si me demandan, por si me llega no sé quién, o por si tengo que pagar las declaraciones de impuestos, o de repente a alguien le llega la iluminación y dice aumenta 50% la recaudación por la generación de empleo, le hace impuestos sobre la nómina. Muy bien, muchas gracias. Pues efectivamente el costo de operación de una empresa pues tiene su impacto, ¿no? Y obviamente también los contadores pues contribuyen bastante en estas operaciones que luego pues ahí es donde se comenta que los mejores contadores son los que ayudan a simular de mejor manera las cifras fiscales de los empleadores. Entonces, bueno, pues a ver, escuchemos cuál es la opinión del maestro Rigoberto después de la pausa, maestra Carla, por favor. Claro que sí, maestro Luis Fernando, muchas gracias. Antes de irnos a la pausa, le recuerdo las redes sociales y también si usted quiere acercarse a Almac y agremiarse, afiliarse, los requisitos los puede encontrar en www.almac-mediomichoacán.org, seguir nuestro programa a través de Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán en Facebook, la página de Universo Laboral TV y también en todos los canales que transmiten la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y sus plataformas de Internet. No tardamos nada, no se vaya. Gracias por seguir con nosotros en Universo Laboral. Antes de irnos a la pausa, platicábamos sobre el reparto de utilidades y las repercusiones que esta conlleva. Nos acompañan Abelardo Pérez Estrada, como cada jueves, o casi todos los jueves, y el contador Rigoberto Duarte. Adelante con el panel, maestro Luis Fernando Rodríguez. Muchas gracias, maestra Carla. Bien, pues partiendo de esta reflexión que nos hace el maestro Abelardo, de lo que está sucediendo en la práctica, su visión de empresa en este momento, la visión que nos comparte, bueno, que también yo en cierta forma lo hago también mío, en el sentido de que pues las leyes se crearon en algún momento histórico y que tal vez en este momento no los tenemos actualizadas. Y por otro lado, pues el impacto fiscal que tiene un empresario para operar de manera efectiva y poder generar estos dividendos, pues es también una carga impositiva muy importante. Desde el punto de vista fiscal, del contador, asesor de empresa, ¿cómo viene a impactar entonces estas reflexiones en el tema, maestro Rigoberto? Pues mira, hace rato comentaba de las outsourcing, las insourcing. Quiero comentar también, dijo que como en la viña del Señor hay cosas buenas y malas.
Hay empresas que sí están haciendo bien su trabajo, cumplen con la normatividad y se les invita a que sigan cumpliéndolo con los trabajadores y con la responsabilidad solidaria que tienen las empresas que los contratan. No digo que eso sea malo, insisto, pero abusaron demasiado de ese esquema. Yo creo que sí se puede rescatar estas empresas para que se conviertan en especialistas para poder manejar personal, de tal forma que lo único que se tiene que hacer es ir cerrando esos espacios en donde se estaban fugando el derecho de los trabajadores, de tal forma que hay una iniciativa de reforma que presentaron en la Cámara de Diputados con la intención de regular a los outsourcing. ¿Cómo lo quieren hacer? Se tienen la idea de que los trabajadores que se encuentran en la sección de outsourcing o insourcing lo hacen con la intención de disminuir la carga impositiva de la PTU. ¿Qué es lo que hago? Mi empresa genera utilidades, entonces, ¿qué es lo que hago? Quito a mis trabajadores, se las envía a una prestadora de servicios y ella me da el servicio a mí y yo tomo mis ingresos y los mando a esa empresa me hace una factura a mí y yo la deduzco. Entonces, mi base de impuestos sobre la renta, pues puede ser muy alta y ya no voy a generar PTU porque no tengo trabajadores, ¿verdad? ¿Qué pasa con la empresa de servicios, la outsourcing? La outsourcing dice, bueno, yo te voy a cobrar a ti el seguro social, el Infonavit, el sueldo, etcétera, etcétera, todos los gastos que conlleve tu personal, más una pequeña comisión. Yo me voy a ganar un 10, un 15, un 20, depende del servicio que presten. Después, ¿qué sucede allá? Pues tengo ingresos de 115% menos mis gastos normales, que es del 100%, yo tengo una utilidad del 15% y le doy el 10% de ese 15%. Entonces yo distribuyo el 1.5% de la utilidad, pero de la empresa prestadora de servicios. Se reunieron en la Ciudad de México las empresas, los empresarios, las outsourcing, las diversas secretarías del trabajo, el Seguro Social, y tratan de llegar a un acuerdo. Oye, vamos a ver la manera de llegar a un acuerdo. Procura, por favor, ayudarme. No quiero desaparecerla porque, de hecho, muchas outsourcing le prestan servicios al propio gobierno federal. Ellos mismos han creado este sistema, el propio Seguro Social que se queja de que no le pagan el Seguro Social completo. Ellas tienen su propia empresa de seguridad y de limpieza y hacen este jueguito, la Secretaría de Hacienda, etcétera, etcétera. No quiero hablar de dependencias, pero ahí está la información. Yo no me la inventé, está en las redes, está en el INAI, de tal forma que ellos mismos han generado este conflicto. Ahora, dándole vuelta a esta situación, llegan a un acuerdo y dicen, vamos a modificar la forma de distribuir la PTU. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues mira, esta modificación va para las empresas que sí pagan PTU, ¿eh? Esta va para las que sí pagan PTU. ¿Qué es lo que van a hacer aquí? Teníamos limitada nuestra pago de PTU, pero en el mínimo, no en el máximo. Entonces, ahora que dicen, ¿sabes qué? Vamos a topar también la PTU, que sean 3 meses de lo que gana un sueldo de un trabajador como un máximo de pago de PTU. O, fíjate, nada más nos ponen a trabajar a los despachos o a las empresas que tienen su propio despacho. Dicen, hazme un promedio de los últimos 3 años, ¿cómo pagaste la PTU a cada trabajador? ¿Cuánto le diste? Y luego haces una ponderación y me dices que el que esté más alto, a ese le vas a pagar un importe muy semejante a ese cálculo, ¿no? Pero esta va para las empresas que son las automotrices, empresas que vienen del extranjero a darle servicio a sus empleados, o sea, a los que contratas aquí. Dicen, salte del outsourcing y vente para acá. Y de alguna manera podemos llegar a un acuerdo, pero ya dalos de alta en el Seguro Social, pero que seas tú la empresa que tenga la nómina tú, no se la des a otro. Tú debes de ser la empresa que tenga esa nómina. Hacemos un lado de esta modificación que todavía no se autoriza, pero supongo que va con toda la bendición de los que están al frente de este país. Considero que va a pasar sin ningún problema. No creo que haya alguna modificación extra. ¿Se me hace bien? Sí, pero no le beneficia a los que están abajo, a los que realmente se encuentran en una situación en donde sí les pagas el 10% que está en ley, pero su ingreso es muy pequeño en relación a lo que ellos deberían de percibir.
¿Qué es lo que propongo de acuerdo como lo maneja el maestro Abelardo? En vez de pagarle ese 3% de nómina al Estado, bueno, no es una situación política, pero yo lo vería al revés. ¿Qué es lo que yo haría? Yo en vez de pagarle al Estado, yo le diría, ¿sabes qué? Empresario, cada vez que contrates trabajadores, yo te voy a subsidiar, te voy a pagar, te voy a dar dinero a ti para que ese trabajador gane un poco más, tus utilidades evolucionen, y ahora en vez de pagarle el impuesto sobre la renta al Estado, nada, a la Federación, págame a mi Estado un impuesto también por las utilidades que percibas. De esta manera me va a llegar el impuesto a mí directamente al Estado, antes que a la Federación. Entonces, ya existe en la ley un pago de impuestos, pero no se ha aplicado todavía. Pero yo consideraría, te doy dinero para que los trabajadores, para que tú tengas más personal trabajando, crezcas, evoluciones. En vez de yo cobrarte un 3, mejor no me lo pagues. Yo te voy a dar dinero para que tu planta crezca, para que seas una empresa productiva. Pero te voy a cobrar utilidades cuando las tengas. Pero quiero que me pagues ese impuesto también a mí como el Estado. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo cambiaría ese tema. Para poder hacer propuestas, pues claro que se necesitan estudios más grandes, más generalizados, pero es una forma de empezar un proyecto nuevo. El Estado debe de darte dinero al empresario para generar empleo y esta a su vez utilidades. Esa es mi participación en este momento. Adelante, Carla. Muchas gracias, maestro. Sí, sin duda, creo que es buena la propuesta. Es importante, sobre todo, tratar de evitar el mayor cúmulo de simulaciones que pueden darse dentro de las relaciones de trabajo. Creo que ahí está una gran propuesta que además pudiera analizarse desde distintas aristas. Pero sí, efectivamente, se trataría de evitar, como les digo, estas simulaciones que luego a través de terceros, como lo están haciendo con el outsourcing, o los mismos patrones que luego los mismos salarios, es mejor aumentar salario y no estar en esta simulación de que te lo voy a ir disgregando en bonos, en ayudas adicionales, en prestaciones extralegales, con la finalidad también de bajar el salario base de cotización ante el IMSS. Y bueno, pues viene una serie de cuestiones que, bueno, pues nos gustaría escuchar la opinión del maestro Abelardo. Vamos a la pausa y enseguida continuamos, maestro Abelardo. Gracias. Muchas gracias, maestro Luis Fernando. Antes de irnos a la pausa, les recuerdo el tema de hoy, el reparto de utilidades, y nuestras redes sociales, abogados laboralistas del estado de Michoacán. No se vayan. Gracias por seguir con nosotros en Universo Laboral, una producción del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y abogados laboralistas del estado de Michoacán. A cargo del panel, el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera. Por favor, maestro, adelante. Muchas gracias, maestra Carla. Bueno, pues nos quedamos en suspenso con la opinión del maestro Abelardo, después de esta gran propuesta que comenta el maestro Rigoberto. Bien, adelante, maestro Abelardo. Muchas gracias. Yo voy a generar un poquito de polémica con el tema. A ver, si nos vamos todavía al origen de estos impuestos que están poniendo los estados, ¿no? Y que Michoacán es uno de los estados que menos impuestos tiene comparado con otras entidades federativas, esto surge de la falta de distribución de los impuestos generados en el estado que se van a la federación, y eso se llama el pacto fiscal, ¿no? Entonces, en algún momento, hace muchos años, se determinó que la federación iba a recaudar, bueno, que los estados recaudan el dinero, se le mandan a la federación dice, esto es lo que te toca de regreso, y les regresa a un porcentaje en algunos casos les regresa más de lo recaudado para que puedan tener operación los estados. Eso es lo que estamos viendo hoy a nivel nacional, que todo el mundo quiere que se revise el pacto federal. Los estados del norte son los que piden
que ellos se queden con su dinero, los del medio queremos seguir administrando y los del sur quieren seguir viviendo de la recaudación de los demás estados. Entonces, ¿qué pasa cuando un gobierno no tiene esa libertad económica? Pues pone nuevos impuestos, ¿no? Y entonces pone el impuesto sobre la nómina y el impuesto al hospedaje y el impuesto a no sé qué tanto. Bueno, ¿qué tiene que pasar? Yo no sé si deberíamos de tener un incentivo o que nos paguen un impuesto en el Estado para generar. Diría que sí, desde el punto de vista de incentivar la generación de empleo, ¿no? Y para eso, por ejemplo, ahorita en Michoacán está la iniciativa donde no pagas impuestos sobre la renta, sobre nómina, de los nuevos empleos que estás generando. Ese es un gran incentivo. Sin embargo, si comparamos los impuestos, el costo que tiene una empresa mensualmente, pues lo que le paga al Estado es así, y lo que puede hacer el Estado es de este tamaño, contra lo que se va a la federación, ¿no? Entonces, si nos vamos contra el ISR y nos vamos contra todo ese dinero, creo que deberíamos de pensar una reforma federal donde el dinero que realmente es importante, que se va a la federación, debería de buscar regresar de alguna forma para incentivar la generación de empleo. ¿Esto a dónde nos llevaría? Lo que acabamos de vivir con la pandemia. Murieron muchas empresas, murieron muchos empleos porque del dinero que se ha aportado históricamente, mucho o poco, con simulación, sin simulación, pero lo que se ha aportado de impuestos mensualmente, no regresó nada y entonces las empresas quedaron muertas, los estados pudieron hacer lo que podían hacer y fue muy pequeño. Entonces creo que deberíamos de tener una gran reforma federal para que el mayor de los impuestos que se va para allá regrese, se incentive y podamos tener mayor generación de empleos. Bien, muchas gracias, maestro Belardo. Pues es una gran propuesta también la que señalas. Los impuestos tienen que ser generales y tendrán que ser divididos entre la población de manera que podamos resultar todos beneficiados con servicios públicos y demás. Entonces creo que sí tendremos que ir buscando alternativas a nivel nacional. Eso no es privativo solamente del estado de Michoacán. Entonces, pues para ir concluyendo, el tiempo se nos termina. Maestro Rigoberto, ¿cómo ve estas propuestas del maestro Belardo? Muy buenas y muy contribuyen realmente para hacer cambios en la vida social. Considero yo que sí somos, no sé si lo ubiquen, pero vamos a vernos desde dos puntos de vista. Si ustedes se dan cuenta, lo manejó bien que el sur siempre vive de los demás estados. ¿A poco no se han preguntado por qué estamos sobreviviendo de los demás cuando el sur no produce? Pues porque no tenemos inversiones. Si lo vemos a bien, en el año 2000, yo recuerdo bien Guanajuato cómo estaba. No era el estado mayor, ni tenía lo que tiene ahora, ni se hizo un corredor industrial. Antes, ¿por qué fue? Porque existieron inversiones por parte de los presidentes, gobernadores municipales, etcétera, etcétera. Y los empresarios hicieron un gran equipo para hacer lo que es ahora ese estado. Mas, sin embargo, Michoacán ha tenido tantos presidentes y no hemos crecido ni evolucionado porque no se les ha dado la oportunidad a los empresarios a generar. Sé que es una mina de oro Michoacán. Michoacán es una belleza, tenemos mar, tenemos desiertos, tenemos selva, tenemos de todo. Es el estado más envidiado de todos. Más sin embargo, es donde menos productividad hay. Entonces, la propuesta del maestro Belardo es buena. Deberíamos de hacer algo por nuestro estado. Los invito a que paguen la PTU que se genere en su momento. Acuérdense, eso es lo importante. El tema era la PTU, no nos olvidemos de eso. Y me encuentro a sus órdenes de alguna manera. Si hay algún tema que quieran platicar después, estoy a la orden. Gracias. Muchas gracias, maestro Rigoberto. Finalmente, esta es una realidad pues que nos aqueja. ¿Por qué hay tanta desigualdad en el desarrollo industrial en todo el país? Sí, efectivamente, nuestro estado cuenta con grandes recursos naturales que pues tal vez no han sido aprovechados como debe de ser. Y pues bueno, esperemos que en algún momento llegue esa industrialización que tanto esperamos. Si nos podemos comparar con Nuevo León, con Guanajuato, que son nuestros vecinos y cómo tienen un gran desarrollo industrial,
pues ¿por qué nosotros no podemos llegar a aspirar a hacer algo así para que pues también la generación de la riqueza pues también se palpe aquí en nuestro estado? Sí, entonces, pues sin duda este tema, pues con todo y las aristas que nos lleva hacia diversos temas colaterales, pues es de gran valía. Y el día de hoy, pues haber reflexionado sobre el PTU, pues simplemente es que también nuestro auditorio conozca que este es un derecho constitucional y que pues que en algún momento el empresario, su empleador, pues tiene esa obligación del pago. Tiene que pagarse de manera anual y bueno, pues solamente algunas empresas están exentas de hacerlo, pero si se generó ese trabajo por todo un año o el tiempo proporcional, pues tiene obligación de pagarlo. Vamos a despedir nuestro programa, pues agradeciendo a todos nuestros participantes. Maestro Rigoberto, muchas gracias por tu participación. Maestro Abelardo, la conducción, Carlita, pues agradecerle y pues invitar a nuestro auditorio para que continúe sintonizándonos a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión que ha tenido a bien otorgarnos. A nombre de abogados laboralistas del Estado de Michoacán, pues les agradecemos su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Luis Fernando. Le reitero nuestro agradecimiento a los invitados del día de hoy. El maestro Rigoberto Duarte del Colegio de Contadores del Estado de Michoacán, muchas gracias por acompañarnos y por sus tan atinadas observaciones. Maestro Abelardo Pérez Estrada, como siempre, muy agudo, muy fino su comentario. Gracias por estar con nosotros y a usted lo esperamos el próximo miércoles a las 9 de la noche. Ya sabe, si tiene algún comentario, sugerencia o algún tema que quiera que tratemos en este programa de Universo Laboral, puede hacernos llegar sus dudas o sus comentarios al 44 32 06 34 52 o a través de nuestras redes sociales, Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán por Facebook. Yo soy Carla González y como cada miércoles estoy en compañía de mi amigo el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera, presidente de Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán. Nos vemos la próxima semana.